Has llegado a un lugar donde las sombras se mueven solas y las paredes susurran tu nombre. Si quieres seguir escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ellos ya te están observando. Ahora sí, comencemos. Lo que voy a contarte pasó hace 3 años en la Sierra Norte de Oaxaca. Yo soy testigo de estos hechos que todavía me despiertan en las noches con sudores fríos. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 45 años y soy originario de la Ciudad de México. Trabajaba como ingeniero agrónomo para una empresa que se dedicaba a proyectos de reforestación en comunidades rurales. Nunca creí en brujas, en nahuales, ni en nada de eso que la gente del campo cuenta alrededor del fuego. Para mí todo eso eran supersticiones de personas sin educación. Pero después de lo que viví en esos cerros, ya no puedo dormir tranquilo. Ya no soy el mismo hombre que era antes. Te advierto que lo que vas a escuchar es real. Cada palabra, cada detalle, cada momento de terror que voy a relatarte sucedió tal como lo cuento. Si no me crees, está bien. Yo tampoco me hubiera creído a mí mismo hace unos años. Pero si algún día tienes que ir a esas montañas, por favor, recuerda mi historia. Todo comenzó en octubre del 2021. La empresa me había enviado a supervisar un proyecto de siembra de pinos en una comunidad llamada San Miguel del Valle, perdida entre los cerros de la Sierra Norte de Oaxaca. Era un lugar tan remoto que solo se podía llegar por un camino de terracería que serpenteaba por las montañas durante más de 4 horas desde la ciudad de Oaxaca. El primer día que llegué al pueblo, algo me pareció extraño. Las calles estaban prácticamente vacías, a pesar de que era mediodía. Las pocas personas que vi caminando por ahí me miraban con desconfianza, como si yo fuera una amenaza. Los niños que jugaban en las calles se escondían detrás de sus madres cuando me veían pasar. Don Aurelio Mendoza, el comisario del pueblo, fue quien me recibió. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de tanto trabajar la tierra. Me explicó los detalles del proyecto mientras caminábamos hacia la casa donde me iba a hospedar. La casa era sencilla, de adobe y techo de tejas, ubicada en la orilla del pueblo. Pertenecía a una viuda llamada Doña Carmen, una señora de unos 60 años que me recibió con amabilidad, pero con cierta reserva. Me mostró el cuarto donde dormiría, pequeño, con una cama de madera, una mesa y una silla. La ventana daba hacia el cerro, donde se alzaban pinos enormes que parecían tocar las nubes. Esa primera noche dormí bien. El aire de la montaña era fresco y el silencio total. No había ruidos de coches, de sirenas, ni de la ciudad. Solo el viento entre los árboles y el canto lejano de algunos grillos. Al día siguiente comenzamos con el trabajo. El área designada para la reforestación estaba en una ladera del cerro, a unos 3 kilómetros del pueblo. Llegamos ahí con un grupo de 10 hombres de la comunidad, todos con machetes, palas y picos. El terreno era irregular, con piedras grandes y vegetación espesa que había que limpiar antes de plantar los arbolitos. Mientras trabajábamos, noté que los hombres hablaban en voz baja entre ellos en zapoteco. Yo no entendía nada, pero por sus miradas y gestos me daba cuenta de que estaban preocupados por algo. Cuando les preguntaba qué pasaba, solo me decían que nada, que todo estaba bien. Don Aurelio me explicó que teníamos que terminar el trabajo antes de que se pusiera el sol, porque en esas montañas no era seguro andar de noche. Yo pensé que se refería a animales salvajes, como pumas o serpientes, así que no le di mayor importancia. Durante la comida, que hicimos sentados en unas piedras grandes, uno de los trabajadores, un joven llamado Miguel, me contó algo que me pareció curioso. Me dijo que ese cerro tenía mala fama en el pueblo, que desde hace muchos años la gente evitaba subir ahí después del anochecer. ¿Por qué?, le pregunté. Miguel miró a los demás hombres antes de responder. Parecía que estaba pidiendo permiso para hablar. Por las brujas, ingeniero, me dijo en voz baja. Este cerro está embrujado. Los otros hombres asintieron con la cabeza, muy serios. Yo me reí pensando que me estaban tomando el pelo. No se burle, ingeniero, me dijo don Aurelio. Aquí han pasado cosas muy feas, cosas que no se pueden explicar. Su tono era tan serio que dejé de reírme.
Vi que todos me miraban con preocupación genuina. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, más por cortesía que por interés real. Desapariciones, respondió Miguel. Gente que sube al cerro y ya no baja. Animales que aparecen despedazados sin razón. Luces extrañas en las noches. Gritos que vienen de la montaña. ¿Y las mujeres?, agregó otro hombre mayor. Las mujeres que se convierten en animales. Yo seguía pensando que eran supersticiones, pero algo en la manera como hablaban me hacía sentir incómodo. Era como si realmente hubieran visto cosas que no podían explicar. Don Aurelio me contó que hacía unos 5 años, un hombre del pueblo había subido al cerro a buscar leña y no había regresado. Lo encontraron 3 días después en el fondo de una barranca, pero no tenía heridas que explicaran su situación. Parecía como si se hubiera vuelto loco de miedo antes de caer. El doctor dijo que había sido un infarto, me explicó don Aurelio. Pero nosotros sabemos que fue otra cosa. Sus ojos, ingeniero, sus ojos estaban llenos de terror, como si hubiera visto algo horrible antes de irse. Terminamos de comer en silencio. Yo trataba de mantener una actitud profesional, pero tengo que admitir que sus historias me habían puesto un poco nervioso. Había algo en el ambiente de ese lugar, en la manera como el viento sonaba entre los árboles, que me hacía sentir observado. Por la tarde continuamos trabajando. Habíamos logrado limpiar una buena parte del terreno y plantar los primeros arbolitos. El trabajo avanzaba bien, pero noté que los hombres trabajaban más rápido de lo normal, como si quisieran terminar pronto e irse de ahí. Alrededor de las 4 de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar entre las montañas, don Aurelio me dijo que era hora de regresar al pueblo. Pero todavía tenemos luz, le dije. Podríamos trabajar 1 hora más. No, ingeniero, me respondió con firmeza. Aquí no se queda nadie después de que oscurece. Esa es la regla. Empacamos las herramientas y comenzamos el descenso hacia el pueblo. Mientras caminábamos por el sendero, miré hacia atrás y vi la ladera donde habíamos estado trabajando. Los pinos se mecían con el viento y las sombras se hacían más largas. Por un momento, me pareció ver una figura entre los árboles, pero cuando volví a mirar ya no había nada. ¿Vieron eso?, les pregunté a los hombres. ¿Qué cosa, ingeniero?, me preguntó Miguel. Una persona allá arriba, entre los pinos. Los hombres se detuvieron y miraron hacia donde yo señalaba. Sus rostros se pusieron tensos. Vámonos rápido, dijo don Aurelio. Ya está empezando a oscurecer. Apuramos el paso hacia el pueblo. Yo volteaba constantemente hacia atrás, pero ya no vi nada más. Solo los árboles meciéndose y las sombras que se alargaban conforme el sol se ocultaba detrás de los cerros. Esa noche, después de cenar en casa de doña Carmen, me senté en el pequeño patio a revisar mis notas del día. El aire estaba fresco y el cielo estaba lleno de estrellas como nunca había visto en la ciudad. Todo parecía tranquilo, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo me observaba desde el cerro. Doña Carmen salió al patio con una taza de té de hierbas. «Para que duerma bien», me dijo. «En estas montañas a veces cuesta trabajo conciliar el sueño». «¿Por las brujas?», le pregunté esperando que se riera, pero doña Carmen no se rió. Su expresión se volvió seria y miró hacia el cerro. «Usted no cree en esas cosas, ¿verdad, ingeniero?». «La verdad no», le respondí. «Soy un hombre de ciencia». «Está bien», me dijo. «Pero le voy a dar un consejo. Si escucha ruidos raros en la noche, no salga a ver qué es. Y si ve luces extrañas en el cerro, no les haga caso. Hay cosas en estos cerros que es mejor no conocer». Me bebí el té y me fui a dormir. Pero antes de acostarme cerré bien la ventana y la puerta del cuarto. No sabía por qué, pero sentía que era lo correcto. Alrededor de la medianoche me desperté. Había escuchado algo, pero no sabía qué. Me quedé quieto en la cama, escuchando. Al principio solo escuchaba el viento, pero después comencé a distinguir otros sonidos, como pasos, como si alguien caminara alrededor de la casa. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. Moví un poquito la cortina para poder ver hacia afuera. El patio estaba iluminado por la luna llena, y al principio no vi nada extraño. Pero después, en la orilla del patio, donde comenzaba el sendero hacia el cerro, vi una sombra. Era la figura de una mujer. Estaba parada ahí,
completamente inmóvil mirando hacia la casa. Tenía el cabello largo y suelto, y usaba una falda larga que se movía un poco con el viento. No podía ver su cara porque estaba demasiado oscuro, pero algo en su postura me daba mucho miedo. Me quedé viendo por varios minutos. La mujer no se movía, solo estaba ahí parada, como si me estuviera esperando. Sentía que me veía aunque no podía distinguir sus ojos en la oscuridad. De repente, la mujer levantó una mano y me hizo una seña para que saliera, como invitándome a seguirla hacia el cerro. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Cerré la cortina rápidamente y me alejé de la ventana. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esperé unos minutos antes de volver a mirar. Cuando volví a abrir la cortina, la mujer ya no estaba. El patio estaba vacío, iluminado por la luna, como si nunca hubiera pasado nada. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentado en la cama escuchando cada ruido, esperando que algo pasara. Pero ya no escuché nada más. Solo el viento y el silencio de la montaña. Al día siguiente, durante el desayuno, le conté a doña Carmen lo que había visto. ¿Una mujer en el patio?, me preguntó con cara de preocupación. Sí, parada ahí junto al sendero. Me hizo señas para que saliera. Doña Carmen se quedó callada por un momento como pensando. ¿Cómo era?, me preguntó finalmente. No pude verle la cara, pero tenía el cabello largo y una falda larga. Estaba muy delgada. Ay, ingeniero, me dijo doña Carmen y pude ver el miedo en sus ojos. Esa mujer que usted vio ya no es de este mundo. ¿Cómo que ya no es de este mundo?, le pregunté a doña Carmen, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Esa mujer que usted vio se llama Esperanza, me dijo en voz baja. Vivía aquí en el pueblo hace como 20 años. Era muy bonita, pero también muy rara. La gente decía que sabía cosas, que podía hacer trabajos con hierbas y oraciones. Un día desapareció. Subió al cerro y ya nunca regresó. ¿La encontraron? Nunca. Pero desde entonces la gente la ve por las noches. Siempre aparece cerca del sendero que lleva al cerro, invitando a la gente a que la siga. Los que van detrás de ella nunca regresan iguales. Algunos vuelven locos, otros se enferman y se van muriendo poco a poco. Y otros simplemente desaparecen para siempre. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Lo que había visto no había sido un sueño ni mi imaginación. Había sido algo real, algo que no tenía explicación. Ingeniero, me dijo doña Carmen tomando mis manos entre las suyas. Yo le ruego que se vaya de aquí. Termine su trabajo rápido y márchese. Esa mujer lo escogió a usted. Y cuando ella escoge a alguien, no lo deja en paz hasta conseguir lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Compañía, respondió doña Carmen con los ojos llenos de lágrimas. Ella está sola allá arriba en el cerro. Está sola y quiere que alguien se quede con ella para siempre. Esa mañana fui al sitio de trabajo con muchos nervios. Les conté a don Aurelio y a los otros hombres lo que había visto, y todos se pusieron muy serios. Me dijeron que debía irme del pueblo lo más pronto posible, que no era seguro que me quedara, pero yo tenía un trabajo que cumplir. La empresa esperaba que terminara el proyecto, y no podía irme así nada más por unas supersticiones. Además, una parte de mí todavía pensaba que todo tenía una explicación lógica. Trabajamos todo el día con más intensidad que antes. Los hombres querían terminar pronto para que yo pudiera irme. Pero conforme avanzaba el día, yo sentía una presencia cada vez más fuerte. Era como si alguien nos observara desde lo alto del cerro. Varias veces volteé hacia arriba y me pareció ver sombras moviéndose entre los árboles. Los hombres también las veían, pero nadie decía nada. Solo trabajábamos en silencio, con prisa por terminar. Alrededor de las 3 de la tarde, Miguel gritó y soltó su pala. Estaba muy pálido y señalaba hacia un grupo de pinos que estaba como a 50 metros de donde estábamos. ¡Ahí está!, gritó. ¡La vieron! Todos miramos hacia donde él señalaba. Entre los árboles vi claramente la figura de una mujer. Era delgada, tenía el cabello negro y largo, y usaba una blusa blanca y una falda oscura. Estaba parada ahí, completamente inmóvil, mirando hacia nosotros. «Es Esperanza», susurró don Aurelio. «Quiere que subas con ella, ingeniero».
La mujer levantó una mano y me hizo la misma seña que había hecho la noche anterior, como invitándome a acercarme. Sentí una fuerza extraña que me jalaba hacia ella. Era como si algo dentro de mí quisiera caminar hacia donde estaba, como si no tuviera control sobre mis piernas. Di un paso hacia adelante. «No», gritó Miguel agarrándome del brazo. «No vaya, ingeniero». Los otros hombres también me rodearon, impidiendo que me acercara a la mujer. Pero yo seguía sintiendo esa fuerza que me jalaba hacia ella. Era más fuerte que mi voluntad. «Vámonos de aquí ahora mismo», dijo don Aurelio. «Déjenlo todo y vámonos ya». Empacamos las herramientas rápidamente. Cuando volví a mirar hacia los pinos, la mujer ya no estaba. Pero yo sabía que seguía ahí, en algún lugar, esperándome. Bajamos corriendo hacia el pueblo. Yo me sentía mareado y confundido. Era como si parte de mi mente se hubiera quedado arriba en el cerro, con esa mujer extraña. Esa noche doña Carmen me preparó un té diferente. Tenía un sabor amargo, pero me dijo que me ayudaría a protegerme. «Este té está hecho con hierbas benditas», me explicó. «Mi abuela me enseñó a prepararlo para casos como este. Tómeselo todo y no salga del cuarto por nada del mundo». Me bebí el té y me encerré en mi habitación. Cerré la puerta con llave y puse la mesa contra la ventana. No quería que nada pudiera entrar. Alrededor de las 11 de la noche comenzaron los ruidos. Primero fueron pasos suaves alrededor de la casa. Después escuché una voz de mujer que me llamaba por mi nombre. «Roberto», decía la voz. «Roberto, ven conmigo». La voz sonaba dulce y suave, como la de una mujer joven. Pero había algo en ella que me daba terror. Sonaba como si viniera de muy lejos, como si la persona que hablaba estuviera en el fondo de un pozo. «Roberto, no tengas miedo. Ven conmigo al cerro. Tengo muchas cosas que mostrarte». Me tapé los oídos con las manos, pero la voz seguía llegando a mi cabeza. Era como si no viniera de afuera, sino de adentro de mi mente. Después escuché que algo rasguñaba la puerta, como uñas largas arañando la madera. El sonido era horrible, como cuando alguien pasa las uñas por un pizarrón. «Abre la puerta, Roberto. No me tengas miedo, solo quiero hablar contigo». La mesa que había puesto contra la ventana comenzó a moverse. No había viento, pero se movía como si alguien la empujara desde afuera. Los rasguños en la puerta se hicieron más fuertes. Me escondí debajo de la cama, temblando de miedo. Nunca en mi vida había sentido un terror así. Era un miedo que me llegaba hasta los huesos, que me hacía sentir como si me fuera a volver loco. Los ruidos continuaron toda la noche. A veces la voz se escuchaba dulce y cariñosa, tratando de convencerme de que saliera. Otras veces se escuchaba enojada y amenazante, exigiendo que le abriera la puerta. Cuando empezó a amanecer, todo se quedó en silencio. Esperé hasta que salió el sol para salir de debajo de la cama. Cuando quité la mesa de la ventana y abrí la puerta, vi que toda la madera estaba llena de arañazos profundos, como si un animal salvaje hubiera tratado de entrar. Doña Carmen estaba en la cocina preparando el desayuno. Cuando me vio se puso muy pálida. «Ay, ingeniero, ¿cómo se siente?» «Muy mal», le respondí. «Estuvo aquí toda la noche». «Lo sé. Yo también la escuché. Pero no entró gracias al té y a las oraciones que estuve haciendo por usted». Me preparó un desayuno fuerte, con huevos, frijoles y café negro. Pero yo no tenía hambre. Solo quería irme de ese lugar lo más pronto posible. «Váyase hoy mismo», me dijo doña Carmen. «Ya no espere más. Empaque sus cosas y váyase antes de que sea tarde». Pero cuando fui a buscar mis cosas, me di cuenta de que mi camioneta no estaba en el patio. Había desaparecido durante la noche. Don Aurelio me dijo que probablemente alguien se la había llevado al cerro. Era otra de las cosas que hacía Esperanza. Escondía los vehículos de las personas que quería que se quedaran. «¿Cómo voy a irme sin mi camioneta?», le pregunté desesperado. «Hay una camioneta de pasajeros que pasa por aquí los miércoles», me dijo don Aurelio. «Puede irse en esa. Los miércoles, pero hoy es viernes, faltan 5 días. No hay otra manera, ingeniero. A menos que quiera caminar 4 horas por el cerro hasta la carretera principal». La idea de caminar solo por esas montañas me daba mucho miedo. Decidí esperar hasta el miércoles, aunque sabía que cada noche iba a ser un infierno. Los siguientes días fueron los peores de mi vida. Durante el día trataba de mantenerme ocupado, ayudando a la gente del pueblo con trabajos pequeños. Pero en las tardes, cuando empezaba a oscurecer,
El miedo me invadía por completo. Cada noche, Esperanza venía a buscarme. Cada noche los ruidos eran más fuertes, más desesperados. Ya no solo rasguñaba la puerta, sino que también aventaba piedras contra las ventanas y gritaba mi nombre con una voz que ya no sonaba humana. La cuarta noche, la mesa ya no sirvió para detener la ventana. Se abrió sola, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Un viento helado entró al cuarto, aunque afuera no había viento. Vi su sombra en la ventana. Era más alta de lo que había pensado y su cabello se movía como si estuviera bajo el agua. Tenía los ojos brillantes como los de un animal en la oscuridad. «Ya es hora, Roberto», me dijo con una voz que me heló la sangre. «Ya esperé suficiente. Ven conmigo ahora». Sentí esa fuerza otra vez. Esa fuerza que me jalaba hacia ella. Mis piernas comenzaron a caminar solas hacia la ventana. Traté de detenerme, pero era como si alguien más controlara mi cuerpo. Justo cuando estaba a punto de llegar a la ventana, doña Carmen entró al cuarto gritando oraciones y aventando agua bendita por todos lados. La sombra de Esperanza se desvaneció con un grito horrible que hizo que se me pusiera la piel de gallina. «Mañana se va», me dijo doña Carmen, llorando. «No puedo protegerlo otra noche más. Ella se está haciendo más fuerte». El miércoles en la mañana la camioneta de pasajeros llegó al pueblo. Era una camioneta vieja y destartalada, pero para mí era como un regalo del cielo. Subí mis pocas cosas y me despedí de doña Carmen y de don Aurelio. Ellos se quedaron parados en la plaza del pueblo, viéndome partir con caras de tristeza, como si supieran que algo terrible iba a pasar. La camioneta comenzó a subir por el sendero que llevaba fuera del pueblo. Yo iba sentado junto a la ventana, viendo cómo el pueblo se hacía más pequeño conforme nos alejábamos. Cuando íbamos por la parte más alta del cerro, el motor de la camioneta comenzó a fallar. Tosía y se sacudía como si se fuera a apagar en cualquier momento. «¿Qué pasa?», le pregunté al chofer. «No sé», me respondió preocupado. Esta camioneta nunca me había fallado así. De repente, el motor se apagó completamente. Nos quedamos parados en medio del camino en la parte más solitaria del cerro. El chofer trató de encender la camioneta varias veces, pero no respondía. Era como si algo impidiera que funcionara. «Voy a revisar el motor», me dijo. «Usted espérese aquí». Se bajó y abrió la capota. Yo me quedé sentado mirando por la ventana hacia el bosque de pinos que se extendía a ambos lados del camino. Entre los árboles vi una figura familiar. Era Esperanza. Estaba parada ahí sonriéndome, pero su sonrisa no era normal. Era demasiado ancha y tenía demasiados dientes. «Pensaste que te ibas a escapar», me dijo, aunque estaba lejos y no podía escucharla realmente. Su voz llegaba directamente a mi cabeza. «Pero nadie se escapa de mí, Roberto. Nadie». La camioneta comenzó a moverse, aunque el motor seguía apagado. Se movía lentamente hacia el bosque, como si algo la jalara. Grité al chofer, pero cuando volteé hacia donde estaba ya no lo vi. Había desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado. La camioneta siguió moviéndose hasta que se salió del camino y entró al bosque. Las ramas de los árboles raspaban las ventanas y el techo. Yo trataba de abrir la puerta, pero no se abría. Era como si estuviera soldada. Finalmente, la camioneta se detuvo en un claro del bosque, un lugar rodeado de pinos enormes, donde la luz del sol casi no llegaba. Esperanza estaba parada frente a la camioneta. Ya no se veía como una mujer normal. Su cara era pálida como la de una persona enferma. Sus ojos eran completamente negros y sus uñas eran largas como garras. «Bienvenido a casa, Roberto», me dijo. «Aquí vas a quedarte conmigo para siempre». La puerta de la camioneta se abrió sola. Sentí esa fuerza otra vez, esa fuerza que me obligaba a salir. Caminé hacia ella como si fuera un títere. Cuando llegué hasta donde estaba, me tomó de la mano. Su piel estaba fría como el hielo, y en sus ojos vi una soledad infinita. Una soledad que había durado décadas. «Tengo tanto tiempo esperándote», me susurró al oído. «Tanto tiempo sola en este cerro, pero ya no voy a estar sola nunca más». Comenzamos a caminar hacia la parte más profunda del bosque. Con cada paso que daba, sentía como si dejara una parte de mí atrás, como si mi humanidad se fuera perdiendo poco a poco. Llegamos a una cueva escondida entre las rocas. Adentro había huesos,
muchos huesos, de personas que habían llegado ahí antes que yo, personas que habían sido atraídas por Esperanza a través de los años. Aquí vamos a vivir, me dijo. Aquí donde nadie nos va a molestar. Me soltó la mano y caminó hacia el fondo de la cueva. Yo quise correr, pero mis piernas no me obedecían. Estaba atrapado ahí, como todos los que habían llegado antes. Esperanza se volteó hacia mí y su cara había cambiado otra vez. Ya no parecía humana para nada. Era algo horrible, algo que no debería existir en este mundo. No tengas miedo, Roberto, me dijo con una voz que ya no sonaba como la de una mujer. Al principio duele un poco, pero después ya no sientes nada. Después ya no recuerdas nada de tu vida anterior. Se acercó a mí lentamente. Sus ojos negros brillaban en la oscuridad de la cueva. Yo traté de gritar, pero no me salía la voz. Cuando me tocó la frente con su dedo helado, sentí como si algo se rompiera dentro de mi cabeza, como si una parte importante de mí se fuera para siempre. Eso fue hace 3 años. 3 años que han pasado como si fueran siglos. Ahora vivo aquí, en esta cueva, con Esperanza. Ya no recuerdo muy bien cómo era mi vida antes. Solo recuerdo pedazos, mi trabajo, mi casa en la ciudad, algunas caras de personas que creo que conocía. Esperanza me cuida. Me trae comida que no sé de dónde saca, y me habla de cosas que no entiendo. Me dice que somos una familia ahora, que vamos a estar juntos para siempre. A veces, cuando hay luna llena, bajamos al pueblo. Yo la acompaño cuando va a buscar a otras personas. La veo parada en los patios de las casas, haciendo señas para que la gente la siga. Y yo no puedo hacer nada para detenerla. Hace poco llegó un hombre nuevo al pueblo, un doctor que venía a poner una clínica. Esperanza lo vio desde el cerro y decidió que él sería el siguiente. Todas las noches va a buscarlo. Yo sé que pronto va a venir aquí a la cueva como vine yo hace 3 años. Y va a quedarse aquí para siempre como me quedé yo. A veces trato de recordar por qué esto está mal, por qué debería tratar de escapar. Pero esos pensamientos se me van de la cabeza muy rápido. Esperanza no me deja pensar en esas cosas. Lo único que puedo hacer es esperar. Esperar a que lleguen más personas. Esperar a que Esperanza traiga más compañía a esta cueva donde el tiempo no pasa y donde los gritos de los huesos viejos se mezclan con el viento. Si alguien escucha esta historia, si alguien encuentra algún día estas palabras que logré escribir en un momento de claridad, por favor no vayan a la Sierra Norte de Oaxaca, no vayan a San Miguel del Valle, no suban al cerro cuando oscurece, y si ven a una mujer de cabello largo que los invita a seguirla, no lo hagan, porque una vez que llegan aquí nunca se van, nunca se van. La luna está saliendo, Esperanza me está llamando, es hora de bajar al pueblo otra vez, es hora de buscar más compañía.